Este tema que lo quiero compartir el día de hoy está relacionado precisamente con mi sentir, ¿sí? De los 29 años de existencia que tiene esta congregación, ya le digo, estoy 27 sirviendo a Dios a tiempo completo, ¿sí? Como pastor consagrado, voy para los 25. Entonces, esto me motivó, me impulsó a compartir este aspecto que es tan importante. Y comienzo diciéndole que Jesucristo fue el que fundó la iglesia, y Él dijo, ¿no? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, basado obviamente en la revelación que tuvo Pedro de decir quién era Jesús, ¿sí? Que es el Hijo del Dios Altísimo, el ungido, el Cristo, el que se le estaba esperando para que venga a salvar al mundo del pecado, ¿no? Entonces Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A veces parecería que esta declaración, este decreto de fundación, por llamarlo así, de la iglesia, implica no solo un inicio de la iglesia, ¿sí? Y que de hecho ahí comenzó con sus apóstoles y luego de su muerte y resurrección invistió de poder del Espíritu Santo a sus seguidores y nos ordenó que prediquemos el Evangelio a toda criatura y todo lo que implica la predicación del Evangelio. Pero también habla de dificultades, ¿no? Dice, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las puertas del Hades habrían de venir a golpear nuestras puertas o a tratar de atraernos. El Hades es el lugar de los muertos, en definitiva, ¿sí? Y claro, lo que nos está mostrando la palabra de Dios es que sí, que como iglesia y como personas, miembros de una iglesia, nosotros vamos a ser atraídos hacia una muerte espiritual. Es decir, el enemigo va a querer opacarle a la iglesia, va a querer dejarle sin efecto, va a querer desaparecerla a la iglesia, y obviamente para que desaparezca la iglesia va a tratar con cada uno de nosotros, ¿no? Y nosotros ahí entenderemos por qué la gente que venimos a la iglesia, sí, a la vuelta de la esquina nos enfriamos espiritualmente, a la vuelta de la esquina pecamos, a la vuelta de la esquina el mundo nos vuelve a traer y así. Entonces esa constancia, esa perseverancia para no alejarnos de Dios no es fácil. Yo he dicho una y otra vez y hoy lo repito, ¿sí? El cristianismo es solo para gente valiente, entendida la gente valiente como el deseo de vivir para agradarle a Dios y ser constantes, perseverantes, y habrán muchos momentos, muchísimos momentos en los que tengamos que jugarnos del físico, ¿sí? O soy de Cristo o agrado al mundo, agrado al hombre, me dejo llevar por la corriente, etcétera, etcétera. Entonces, el estar, por ejemplo, en nuestro caso, ¿sí? Como ministerio, Centro de Adoración Cristiana, entiendo que aproximadamente unos 33, 34 años, y nosotros como congregación ya 29 años, es por la infinita misericordia de Dios y por la fidelidad también de las personas, ¿sí? Muchos de ellos han sido muy fieles por un tiempo y luego, vaya usted a saber qué pasó, se alejaron, se apagaron, se apartaron, se fueron a otras congregaciones. Hay toda una larga historia repetida de las iglesias y de las congregaciones. ¿Por qué? Porque si todas las congregaciones retuvieran o permanecieran las personas que un día fueron a la iglesia y quedaron ahí, cada congregación necesitaría un estadio para congregarse, ¿sí? Porque seríamos miles de personas y sin embargo no lo somos, ¿no? Y digo, yo prefiero creer que por último, no es lo correcto, no es lo apropiado, pero por último fuéramos transeúntes, es decir, que salimos de una iglesia y vamos a otra, ¿sí? A otra de sana doctrina siempre, ¿sí? Pero usted ve que se han proliferado muchas iglesias hoy en día y muchas iglesias han dejado la sana doctrina. Esa es la parte crítica y peligrosa. Pero bueno, eso lo menciona la Biblia y no es nuestro tema. ¿Cómo comenzó esta iglesia cristiana me refiero? La que Cristo dijo, voy a edificarla, y aunque el Hades, aunque la muerte quiera apagarla, quiera opacarla, no van a prevalecer, en tanto en cuanto nosotros obviamente tengamos la actitud correcta. Y después de que Cristo muere para pagar el precio de mi pecado, resucita, ¿sí? Para que cada una de las promesas que Él me dio, Él mismo sea testigo fiel del cumplimiento de esas promesas en mi vida y en la vida de su iglesia, envía el Espíritu Santo,
¿sí? Para que ya no esté solo con nosotros como estuvo Cristo Jesús en los días terrenales de su vida, sino para que esté en nosotros y pueda obrar, tanto cambiándonos, transformándonos, impulsándonos, hablándonos, consolándonos, guiándonos, ¿sí? Y comienza obviamente el vivir de la iglesia, ¿sí? Un vivir que comienza con persecución, un vivir que comienza con dolor, un vivir que comienza con muerte, por la persecución que hubo a los cristianos, por una opresión inclusive que quería ejercerse de parte del enemigo a través de las autoridades religiosas, utópicamente de autoridades religiosas de la época de los judíos, pero ellos firmes, fuertes, dispuestos, como tiene que ser la actitud de un cristiano, ¿sí? Y esto se asemeja a nuestra vida cristiana, que cuando verdaderamente nosotros queremos ser comprometidos y ser unos verdaderos cristianos, vamos a tener dificultades, vamos a tener complicaciones, vamos a tener oposición, pero uno tiene que aprender a caminar con pasos firmes, ¿sí? Y en una de esas circunstancias pasa en este revestimiento de poder que Dios ofreció y cumple, lo ha cumplido siempre y lo sigue haciendo hoy, de protegerla, de dotarle de esta fuerza divina, ¿sí? A través del Dios Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Y quiere habitar en nuestras vidas para guiar nuestras vidas. Sucedió lo que conocemos como el Pentecostés, es decir, este revestimiento de poder que llegó allá en Hechos capítulo 2, y que mucha gente quedó atónita, que mucha gente quedó sin entendimiento, que mucha gente quedó sin explicación, y que hoy inclusive se dan o se toman, se cogen de lo sucedido en Pentecostés para tratar de replicar o de mantener ciertas manifestaciones, cuando Dios no nos ha mandado a que sintamos ni percibamos nada. Dios nos ha mandado a obedecer su palabra, ¿no? Pero digo, después de este hecho sobrenatural, ciertamente, que sucedió única y exclusivamente en aquella ocasión, se levanta Pedro como un líder, ¿sí? Y él comienza a dar la explicación. Y no es que da la explicación de lo sucedido sobrenaturalmente, él da la explicación de a quién ellos seguían, ¿sí? De Cristo Jesús. Y les exhorta frontalmente. Y en su primer discurso, él les dice, Jesús, el que ustedes le conocían y que estuvo con nosotros y que nos dio tantas enseñanzas, ese Jesús es el cumplimiento de todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento del Redentor de Israel y del Salvador del mundo. Entonces les encuadra a la gente que le oía, que no eran pocos, eran cerca de 3,000 los que se convirtieron. ¿Cuántos más estuvieron ahí y no se convirtieron? Pero 3,000 no era un número pequeño de personas que le escuchaban. Y Pedro, digo, en este discurso que lleva una exhortación, en este primer discurso, en el que les decía, ustedes no se dieron cuenta por ignorancia que Jesús, el que estuvo con nosotros, el que caminó sobre el mar, el que hizo milagros, el que levantó muertos, el que sanó enfermos, el que liberó endemoniados, el que nos dejó esas palabras maravillosas, es el ungido de Dios, es el Cristo, es el Salvador del mundo. Pero ustedes no supieron identificarles, decía Pedro, y por esa ignorancia terminaron matándole. Y la Biblia dice que la gente quedó compungida, dice la palabra. Vamos ahí, por favor, al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Y permítame darle lectura del versículo 37 al versículo 47. Hechos, capítulo 2, versículos del 37 al 47. ¿Tenemos todos amén? Siempre con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Hechos, capítulo 2, versículos 37 al 47. Dice así. Sígame por favor con atención y con la debida reverencia. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con esta y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? El libro de los Hechos es una inspiración para la iglesia. El libro de los Hechos es el parámetro de la iglesia para que nosotros no nos vayamos a salir, porque esa es la iglesia maravillosa, la iglesia entregada, la dispuesta, la que se jugaba por Cristo, la que tenía bien claras las prioridades. ¿Sí? Es una iglesia que, para ser la base de la iglesia, que habría de durar, como hasta hoy, 2000 años, y que durará hasta la venida de Cristo por su iglesia, debía tener este tipo de bases, debía tener este tipo de actitud la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice ahí? Bueno, entre muchas otras cosas, ¿cómo le llamé a esta prédica? A esta prédica le llamé actitud de miembro de la familia, porque nosotros somos familia de la fe. Amén. Entonces hay que tener una actitud, hay que saber ser un buen miembro de la congregación, no solo ser un asistente, no solo ser una persona que viene el domingo, escucha y sale, ¿sí? Sino ser parte de la familia, y para eso se necesita una actitud correcta. Entonces, actitud de miembro de familia. ¿Qué es lo primero que dice que sucedió con ellos? ¿Qué es lo que tiene que suceder con todos los cristianos? ¿Sí? Que estemos compungidos. ¿Qué significa estar compungidos? El ser compungidos es una profunda pena por haber hecho lo malo. Una profunda pena por haber hecho lo malo. Es decir, para que uno sea cristiano, uno tiene que reconocer que uno ha fallado, que uno ha pecado, que uno no es digno ni merecedor de absolutamente nada. Porque si uno quiere ser cristiano y dice, yo no he sido tan malo, yo no he robado, yo no he matado, yo no, más bien he sido buena gente, todo, vea, nunca usted va a llegar a reconocer el verdadero sentido del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces uno tiene que saber que efectivamente, ¿sí?, la actitud que uno tenía, sus pensamientos, sus decisiones, sus reacciones, sus palabras, todo el actuar que hemos tenido en nuestras vidas, no vamos a destacar lo que quizás bueno podamos rescatarlo, sino reconocer con honestidad, con sinceridad, que somos gente mala, fallida, y por lo tanto hemos estado destituidos de la gloria de Dios, que no somos merecedores de nada. Entonces tiene sentido la cruz de Cristo. Entonces puedo decir, yo debía haber estado en ese lugar, y por la infinita misericordia de Dios, sí, puso a su Hijo en mi lugar. Eso es estar compungido. Ya le digo, quienes llegan al cristianismo y de pronto solo dicen, es bonito, es alhaja, qué bien cantan las personas de ese lugar, ¿sí? Oiga, pero usted se da cuenta que si usted está aquí, es por el sacrificio de Cristo Jesús, ¿sí? Es porque el lugar que Él ocupó es el nuestro, ¿sí? No es que yo no era tan pecador como otros, un poco de levadura le he dotado a la masa, ¿sí? Entonces, que yo no haya sido un criminal con arma y maté a muchos, no quiere decir que yo haya matado a muchos con mi lengua, porque yo maté a muchos con mi lengua, ¿sí? Y la Biblia dice que somos criminales, que somos delincuentes por haber matado. Santiago capítulo 3, usted lo puede leer. Entonces, cuando uno tiene el verdadero entendimiento de lo que implica la salvación de Cristo Jesús, el que le haya ocupado el lugar que a mí me correspondía en la cruz del Calvario, uno queda compungido porque uno reconoce, dice, en realidad, qué malo, qué perverso, qué dañado que he sido yo, ¿sí? Y ellos dicen que se compungieron y le preguntaron, ¿no?, a Pedro, dice, ¿qué hacemos? Y Pedro va dando instrucciones al respecto. Lo primero que les dice es, arrepiéntete, pero arrepiéntete de todo el corazón. Arrepiéntanse y bautícense, dice, para que reciban el perdón de pecados. Todavía se mantenía aquella intencionalidad de bautizo que la proponía Juan el Bautista, ¿no? Porque el bautizo de ayer no fue para perdón de pecados, el que hicimos ayer con 17 personas o 18. Digo 17 personas o 18 porque entre las personas que se bautizaron estuvo nuestra querida Dayan, que está embarazadita y está a días de dar a luz. Entonces comentábamos ayer y decíamos que ya viene bautizada esa criatura, ¿sí? Porque en los próximos días tendremos la noticia de un miembro más de la congregación, ¿sí? Entonces, ayer descendieron a las aguas bautismales 17 personas, ¿sí?
Y el bautismo de ayer no era para perdón de pecados, ¿sí? El perdón de pecados es por el reconocimiento que nosotros hacemos de haber pecado y aceptación del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario en mi favor. Ahí son perdonados nuestros pecados, cuando hay un verdadero arrepentimiento. El bautismo de ayer fue una identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que nos compromete a nosotros a morir al viejo hombre, a sepultar nuestra vida pecaminosa y a resucitar a vida nueva. Eso fue el bautismo de ayer. Y aquí Pedro les dice, ¿no? Dice, arrepiéntanse y bautícense, lo primero que les menciona. Luego les dice, oigan, hay una promesa para todos los que hemos sido llamados, ¿sí? ¿Cuál es la promesa para los que hemos sido llamados? La promesa del Espíritu Santo, de que Él venga a morar en nosotros y me guíe. Mire, yo no sé si la gente no tiene conocimiento, y en cuyo caso la culpa es mía, ¿sí? O gran parte de la culpa es mía, de que la gente persevere en los caminos de Dios 1, 2, 3, 4, 5, 10 años y en un momento determinado de su vida cristiana se pega un retroceso en su vida y se echa al mundo y se emborracha y adultera y roba y perjudica y comienza a deleitarse en el mundo. Entonces yo digo, ¿qué pasó? ¿Esas personas fueron salvas verdaderamente? Porque una persona salva no puede caer así. Una cosa es que fallemos, que cometamos un error, ¿sí? Que no llegue ni siquiera a ser pecado, pero que uno tenga una caída de esa naturaleza. Entonces, o somos salvos o ¿qué pasó? O simplemente no anhelamos recibir y aceptar y dejar que obre la promesa del Padre para nuestras vidas, que es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. De tal manera que, aunque humanamente nos sintamos impulsados a tener una actitud, ¿sí?, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos detenga, ¿sí? Hay veces que nos da ganas, ¿no?, de virarle el cuello a alguien por lo que es, ¿sí? Que uno dice, si no le hago justicia, ¿yo quién? ¿Sí? Y no lo hago, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo me detiene, ¿sí? No va a impedir que tenga iras, porque la Biblia dice, airaos pero no pequéis. O sea, sí puedo tener iras, pero no voy a pecar fruto de la ira. Entonces, la pregunta es esta, ¿no? O sea, ¿por qué la gente, siendo cristiana, caminando en la senda de justicia, de pronto se pega un retroceso terrible, ¿sí? Porque quizás no ha recibido, no anhela tener al Espíritu Santo en su vida. Cuando dice, la promesa es para todos los llamados, de que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros de tal manera que vaya constantemente transformando, cambiando, porque siempre habrá algo que mejorar, algo que cambiar, algo que corregir en nuestras vidas. Persuadido estoy, decía Pablo, a creer que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué más les dice Pedro? Pedro les dice, oigan, por favor, seamos salvos de esta perversa generación. Y si Pedro decía eso hace 2000 años, hoy tiene más cabida. Porque qué más perversa generación que la que nosotros estamos mirando, ¿sí? Con legalización y legitimación del pecado, ¿sí? De uno de los pecados más abominables, que siempre han sido abominación, valga la redundancia, a Dios, como es el pecado de la homosexualidad. Hoy no, hoy es un derecho. Imagínense. Entonces, ¿es una perversa sociedad en la que vivimos? Claro que sí. ¿Cómo no va a ser perversa la corrupción proliferada en todo el mundo? Claro que sí. Hoy hay corrupción en todo, en absolutamente todo. La inmoralidad, terrible. Sí, el robo, el perjuicio, la injusticia, es terrible. Y Dios quiere que nosotros seamos salvos de esta perversa generación. Y es por eso que Pedro, que es de los iniciadores, Pablo se convierte más adelante en el capítulo 9 de Hechos, ¿sí? Es por eso que Pedro les instruía, les exhortaba, les llamaba la atención, pero a su vez les guiaba con la palabra, porque dice también que a través de la palabra fueron añadidos a la iglesia mucha gente, 3,000 personas, imagínense. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, compartir la palabra para que cada día sean añadidos a la iglesia. No por el hecho de tener una iglesia grande, sino por el hecho de que sean salvos de esta perversa generación. Por el hecho de que reciban el perdón de sus pecados para que la eternidad no pasen en el infierno,
Sí, por el hecho de que sintamos una seguridad en un mundo de total inseguridad. La única seguridad que nosotros tenemos aquí en esta vida se llama Cristo Jesús, en tanto en cuanto caminemos con la actitud correcta de miembros de una iglesia. Y aquí viene la actitud correcta. Esto me encanta y es a eso debemos procurar todos nosotros, no solo el pastor, no solo los colaboradores, sino todos nosotros. ¿Por qué? Porque lo que viene a partir del versículo 43 es maravilloso, que ya lo leímos, ¿sí? Yo solo le voy resumiendo poco a poco. Dice, los que habían creído, ¿cuántos hemos creído en Cristo Jesús? ¿Sí? ¿Cuántos hemos creído que tenemos un llamado de parte de Dios? Más allá de, yo sé siempre que es un llamado inmerecido. Dios, y discúlpeme, a mí me compunge para volver a tomar el término. ¿Por qué Dios tenía que haberse fijado en mí para que yo sea su siervo? No hay mérito alguno. Si alguna cucaracha despreciable nunca debía haberle fijado los divinos ojos de mi Señor, era conmigo. Y vea cómo Dios, en su favor, en su bondad infinita, no solo me tiene con vida, no solo me ha aguantado en sus caminos, en su infinita misericordia, me levanta cada mañana, sino que hasta me ha dado el privilegio inmenso de ser su siervo y poder predicar su bendita palabra. ¿Sí? ¿Qué miró en mí? Nada. Pura necesidad había en mi vida. Pero ese es Dios, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros reconociendo el favor inmenso de la gracia de la salvación de parte de Dios? Hay algunos aspectos que se dicen ahí, yo quiero toparles brevemente porque como hoy tenemos Santa Cena, nos lleva un poquito más de tiempo. Dice, los que habían creído estaban juntos. Los que habrían creído estaban juntos. ¿Qué implica esto? No solo estar juntos ahí hombro con hombro, en una misma banca o bajo un mismo techo, aunque no tenga trascendencia, bajo una misma denominación. No, estar juntos es crecer en el conocimiento de Dios todos, para que el día de mañana no tropecemos. Estar juntos es que si uno se debilita, el otro le sostiene. Que si uno cae, el otro le levanta. Eso es estar juntos, eso es una familia. Y nosotros no somos una agrupación humana espiritual, no. Nosotros somos familia de la fe. Y es por eso que necesitamos tener bien claro el panorama y tener al Espíritu Santo en nuestras vidas para tener el discernimiento que nos permita identificar quién hoy está frágil para que el fuerte lo sostenga. Porque mañana el fuerte puede estar débil y aquel que estuvo frágil puede haberse afirmado para que nos sostenga y caminar juntos de tal manera que no nos apartemos, que no nos alejemos. El estar juntos significa solidaridad, significa apoyo hombro a hombro. Así se manejó la iglesia primitiva, así tiene que manejarse la iglesia del último tiempo que somos nosotros. A efecto de no distraernos, a efecto de no caer en la propuesta en que han caído muchas congregaciones, muchos líderes. Es triste ver líderes que escribieron libros, por ejemplo, ¿no? Y reconocidos a nivel internacional, libros que fueron de tanta bendición, de tanta ilustración para nuestras vidas, para afirmarnos en la sana doctrina, y que hoy en día encontramos que se han alejado, que se han apartado, que tienen estas otras doctrinas. Y claro, son las mega iglesias, porque a la gente le gusta escuchar que está bien en los caminos de Dios, aunque no vive en santidad, que está bien aunque no vive en integridad. A la gente le gusta escuchar puras promesas, no exhortaciones. Pero no, mis queridos hermanos, yo tengo bien claro el panorama y que nunca aparte mis ojos de Cristo Jesús y de su bendita palabra. ¿Sabe por qué? Porque más bien este tiempo que vivimos, ¿sí?, en que el materialismo quiere absorber a la iglesia, las puertas del Hades quieren golpear a la iglesia, este es el tiempo en que más debemos ser exhortados a efecto de purificar a su iglesia y que Dios la pueda vestir y que Cristo Jesús la pueda vestir de lino fino y resplandeciente, que es la pureza de la iglesia. Así que predicar de promesas, de prosperidad y de bienestar y de todo vale y no importa, eso no es para este tiempo. Para este tiempo es purificar, santificar, ir apartando a aquellos que perseveramos para ser parte del remanente que la Biblia nos habla tanto desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, ¿sí? Entonces, juntos, firmes, unánimes. Fallas, yo te levanto, yo te consuelo, ¿sí? Pero sigue, no te distraigas, vamos en pos de Él, sacude tus vestiduras y vamos para adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? El segundo aspecto dice que perseveraban unánimes en el templo.
perseveraban unánimes en el templo. Le resumo con 2 que 3 palabritas. No deje de congregarse. No deje de congregarse. No se aleje, no se aparte. Usted no sabe el peligro que implica el dejar de congregarse. Es que estoy molesto, es que estoy enojado, es que tengo trabajo, es que todo puede ser. Pero no deje de congregarse. Porque cuando una ovejita se aleja del rebaño, es presa fácil del león rugiente que anda buscando a quien devorar. ¿Sí? Ellos perseveraban juntos en el templo, ¿sí? Congregándose, no abandonando el compromiso, ¿sí? Sintiéndose parte de una familia. Pastor, pues que yo no tengo amigos en la iglesia. Bueno, si no hay amigos hoy, aparecerán mañana. ¿Sí? Ya vamos a ver qué hacemos, que Dios nos dé la guía, que Dios me ilumine para saber qué podemos hacer para irnos conociendo unos a otros. A mí no me gusta que nadie intime con nadie, porque nuestra intimidad tiene que ser con el Señor, con el Espíritu Santo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no nos conozcamos, que no podamos saber en qué podemos apoyarnos unos a otros. Amén. Entonces ellos perseveraban unánimes. Unánime significa en un mismo sentir. El anterior era juntos. Este es unánimes, en un mismo sentir, en un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Vivir en santidad, para que un día podamos estar en la presencia de Dios y por la eternidad. Ese es el gran propósito, el gran llamado. 2 aspectos más. Dice que ellos compartían el pan con alegría. Bueno, literalmente esto se refiere a que ellos comían juntos, ¿sí? Y eso tiene una razón de ser. Eso es imposible hacerlo hoy, ¿sí? Porque imagínense lo que implicaría, ¿no? O sea, preparar para un batallón, ¿sí? Ellos comían juntos, primero por la necesidad que había. Muchas familias habían quedado despojadas de las cabezas de hogar, que eran los únicos proveedores, fruto de la persecución. Unos murieron, otros tuvieron que huir y quedaron muchas mujeres desamparadas con sus familias y algunas viudas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Sí, se reunían en grupitos y cada quien aportaba con lo que tenía. Uno llevaba como la canastita de amor, llevaba un poquito de arroz, un poquito del acompañado, de lenteja, de lo que sea. Y si es que había una salchichita por ahí o un lomo fino en buena hora, ¿no? Y si había un rompecalzón, no importa. Pero usted sabe lo que es rompecalzón, ¿no? Sí. Y los nuevos, ¿qué dice el pastor? Sí, era esa carne que... ¿sí? Y todo compartían y lo hacían con alegría, porque se estaban sustentando los unos a los otros. Nosotros no podemos hacer eso, pero sí tenemos una canasta de amor en la cual uno puede apoyar, y no importa que usted sepa o no sepa a quién bendice. Lo que sí debe saber es que esa canastita es de tremenda bendición quincenalmente. Amén. Y lo hacían con alegría. Nosotros hoy vamos a hacer también algo con alegría. Vamos a compartir el pan. Ya no el pan que nos alimenta físicamente, sino el recordar el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario, por el cual usted y yo estamos aquí. Y miles y millones de personas a lo largo de la historia han tenido esta oportunidad, que no debemos desperdiciarla, de ser parte de la familia de la fe, apuntando siempre, ¿sí?, hacia la vida eterna con Cristo Jesús. Hoy en la mañana en mi devocional recordaba esto, ¿no?, que a veces a uno se le chispotea. ¿Y por qué le decía yo que hoy es tiempo de predicar exhortando, jalando las orejas, instruyendo, empujando, en vez de predicar dando facilidades e ilusionando a la gente para que nosotros solo le reemplacemos al verdadero Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo con el otro Dios de este mundo, que es el dinero, ¿no? ¿Sí? Y no podemos servir a dos señores, dice la palabra de Dios, porque cuando al dinero se le endiosa, no digo que no lo procuremos, pero cuando el dinero se le endiosa, es la raíz de todos los males. Todo esto dice la palabra y usted lo conoce, ¿sí? ¿Sabe qué parte me compungía hoy de mañana que estaba oyendo mi devocional? ¿Sí? Decía que hay que tomar en cuenta que la puerta que lleva a la vida eterna es estrecha y el camino es angosto. Entonces no es tiempo de que todo mundo es cristiano y siéntase feliz y siga pecando, y siga bebiendo, y siga mal genio, y siga grotesco, y siga inmundo. No, todo lo contrario, ¿sí? Es tiempo de predicar para que el remanente sea santo. ¿Por qué? Porque solo un remanente el que llegará, y el camino es angosto y la puerta es estrecha. Amén. Y el último punto, ¿sí?, dice que todos ellos tenían algo en común.
Bueno, dice que vendían las propiedades, eso también sucedió solo esa vez, no es que les voy a decir ahora vendan todo y traigan la plata, eso es absurdo, aunque hay iglesias que lo hacen. Me enteré hace 3 semanas, me dice, pastor, yo vengo de una iglesia de la hermanita tal. Sí se acuerda, dice que le contó la hermanita que en esa iglesia nos hicieron vender todo y dimos la plata al pastor y luego el pastor desapareció con la plata. ¿Sí? Y digo, ¿quién es más tonto, el que silba o el que regresa a ver? Sí, pues no. Sí. Porque si eso dice alguien, sí, que vendan todo y traigan el dinero acá porque Dios me ha revelado, yo le meto preso a esa persona. Pues. Sí. Y les llamo la atención. Porque es falta de discernimiento, es falta de conocimiento de la palabra. No se puede hacer eso. Entonces, en esa época, la iglesia primitiva, vendían muchos, no todos, nadie estaba obligado, no era un mandamiento, pero gente vendía sus propiedades y daba y decía aquí, o todos comemos o nadie come. Sí, sí lo hacían, pero lo hicieron esa vez. ¿Sí? No es que hay que estarlo haciendo constantemente para beneficio de unos cuantos vivos, ¿no es cierto? Pero el denominador común que ellos tenían, ¿sabe cuál era? Que ellos alababan a Dios. Dice que ellos perseveraban y alababan a Dios. Y la alabanza a Dios es hermosa cuando hay estos cánticos, estas voces. Me encantaría que estuvieran todos los músicos. ¿Sí? Es lindo alabar a Dios, pero la mejor alabanza es la que hacemos con nuestra vida. ¿Sí? Alabarle a Dios con mi manera de ser. Y decirle a Dios, Señor, yo no hice tal cosa, yo no di tal paso, yo no actué de manera inapropiada y evité la situación, salí corriendo ante la tentación sexual. Señor, porque te alabo, mi Dios, porque no quiero fallarte, Señor, porque quiero vivir en gratitud a ti, mi Dios, por eso te alabo con mi vida. ¿Sí? ¿Se escucha la voz? No, pero Dios recibe esa alabanza de nuestras vidas. Que le alabemos con nuestro testimonio. Vamos ahí. Querida iglesia, querida congregación, vamos ahí. No estamos aquí gratis. Dios pagó un precio por nosotros. La sangre de Cristo Jesús, preciosa sangre, fue el precio que pagó por usted y por mí. No vamos a declinar, no vamos a desfallecer. Siempre para adelante, cogidos de Dios y anhelando siempre la presencia de su Santo Espíritu para que nos guíe. Juntos, unánimes, perseverantes en el tiempo, compartiendo con alegría, como lo vamos a hacer ahora la Santa Cena, compartiendo con alegría y apoyándonos, solidarios. Tú caes, yo te levanto. Si mañana yo me resbalo, tú me sostienes. Así tiene que ser la familia de Dios, porque así es la actitud de un miembro de la familia. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén.